En estas épocas de militancias varias, de grietas, de polarizaciones políticas y sociales, es interesante que hablemos de una película documental que se estrenó en el 2021. Una casa sin cortinas. Obviamente ese título no nos remite a nada en especial y aún mirando esta película y analizándola nos cuesta un poco, casi hasta el final, entender de qué se trata. Es una película documental bajo la dirección de Julian Troxberg, que es realmente un hallazgo. Es fascinante, pero también es molesta, es incómoda y nos muestra una parte muy difícil de la historia argentina, pero también de las personas que estuvieron junto a la protagonista. Una casa sin cortinas habla de Isabel Perón o María Estela Martínez Cartas de Perón. Este personaje que ha sido ninguneado, que se trata de esconder bajo la mesa, que no quieren mencionar, que no figura en la larga lista, a pesar de haber sido presidente de la nación, no está reivindicada en ningún lado y tratan de hacer como si no hubiera existido. De hecho, uno de los entrevistados, mejor dicho, una de las entrevistadas, Nilda Garré, directamente dice que es como que hay que saltear esto. En otras palabras, hay que saltearla, hay que olvidarse que estuvo. Y sin embargo, fue la vicepresidente que eligió Perón para integrar su fórmula y sabiendo que él muchos años más no iba a estar, que quedaría en la presidencia de la nación. Es extraño que se la ningunee de esta forma y eso es lo que rescata esta documental. Es una documental, por lo tanto, no está ni a favor ni en contra de nadie, pero sí recoge más de 30 testimonios de sus amigas, de sus colaboradoras, de asesores, de funcionarios que la acompañaron. Y en general hay una descripción de ella difícil. Sin embargo, estuvieron con ella, estuvieron en su gobierno y muchos de ellos también firmaron ese polémico decreto donde se ordenó la aniquilación de la subversión en pleno gobierno constitucional. Orden que fue cumplida, como ya sabemos. Pero la documental, que nos pone en un lugar, ya les digo, incómodo, controversial, difícil, es excelente y de eso vamos a hablar hoy. La edición de la documental es impecable. La música, la fotografía, las imágenes de archivo, los testimonios, cómo han sido enlazados para mostrarnos esta historia que nos deja atónitos a los que la conocimos personalmente, la historia me refiero, estuvimos, y a los que no estuvieron y que prácticamente es una parte de la historia argentina que todo el mundo se calla. Por supuesto, porque derivó en un desastre. Y sin embargo, aquí esta documental nos muestra testimonios de personas que están actualmente, imágenes de archivo, que no pueden ser soslayadas. La historia de Isabel, o de María Estela, parece mentira, pero se la nombra con su nombre artístico, y estamos hablando de una presidente. Esta historia en la documental comienza en 1954, cuando Perón e Isabel se conocen, y bueno, empieza su historia de amor y matrimonio. Los testimonios son tan variados como enriquecedores para entender esta parte de la historia argentina y también entender por qué ella está en un exilio, es casi nonagenaria, y no vuelve y no quiere hablar, no quiere saber nada, no recibe a nadie. Este personaje, que en algún momento fue descrito como patético, entró en la historia argentina de la mano de Perón porque era su esposa. Hoy parece mentira pensar que este hombre, que suponemos fue inteligente y fue un líder y fue todo lo que se supone que fue, haya elegido para compañera de fórmula a una mujer que él debió saber que no tenía perfil ni altura para el cargo, que de todas maneras ella asumió igual. Podría haberse ido, podría haber renunciado a todo y haberse ido, y se quedó, y si bien fue un desastre, se quedó. Más de 30 testimonios van narrando su historia, y entre ellas están personas como Eva Gatica, Aide Padilla, pero también Carlos Rucauf, Osvaldo Papaleo,
Juan Manuel Abal Medina, Nilda Garré, miren los nombres que estamos mencionando. Y por supuesto sus abogados y asesores, porque se cubrió todo el espectro en referencia a esta mujer para hacer esta documental. A través de los testimonios podemos ver lo que pensaban, y aún aquellos que todavía quieren reivindicar un poquitito la dignidad de ella en algunos momentos se les nota, y eso que son sus, como diríamos, correligionarios, se les nota el desprecio. Isabel, tal cual se muestra allí, asumió el gobierno, uno la ve prácticamente transparente. Estamos hablando de la documental, ¿eh? Ella asumió la presidencia y se la ve tan delgada, parece transparente. Uno no puede imaginarse lo que pasaba por la cabeza de esa mujer que dirigía los destinos del país. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo la sonrisa de Rucauf, esa sonrisa tan famosa y tan amplia, se va desvaneciendo a medida que avanza la entrevista que le hace el director de esta documental, cuando habla de que en el gobierno de Isabel había subversión y ya había desaparecidos, y que el decreto se firmó con todo el gabinete apoyándola, inclusive Rucauf. Es sorprendente ver cómo evoluciona la sonrisa amplia de Rucauf a la cara de no sé qué decir con esto, porque él estuvo en esa firma. Esta documental, ¿por qué es incómoda? Y porque muestra mucho de los que hoy hablan de muchas cosas y que estuvieron al lado de ella y que apoyaron su gobierno y que ahora hacen como que no existió. Sin embargo, Isabel, y eso lo vemos ahí en la documental, logró lo que no logró Eva Perón y que muchos años después lograría otra mujer del peronismo, que es llegar a la presidencia. Está bien, llegó porque se murió el presidente y ella asumió, pero llegó. Para el desastre, pero también para la historia, que no hay que olvidar, porque muchos de los que hoy están todavía dando vueltas estuvieron junto a ella, asesorándola, acompañándola en el gobierno probablemente más desastroso de la historia, porque derivó por sus firmas y por sus decretos en lo que vino después, la dictadura militar y la represión. Todo esto está en la documental que podemos ver hoy desde este presente tan extraño que tenemos, con tantas divisiones políticas, con tantos enfrentamientos y también con tantas ganas de poner abajo de la alfombra una parte de la historia política del país que nadie quiere recordar, o por lo menos no quieren recordar los que estuvieron y los que siguen con ese, vamos a decir, legado. La documental realmente tiene una edición, una investigación, una fotografía impecable. Termina siendo fascinante y nos muestra tantas cosas distintas que nos hace sentir que estamos frente a un trabajo excelentemente hecho, donde el director no sabe si tiene que seguir o no con este documental. Se replantea él mismo, ¿seguimos con esto? Esta documental termina intentando contactarse con la propia Isabel Perón, que está absolutamente recluida en su exilio y no recibe a nadie, aunque contesta amablemente los pedidos de entrevista. Hay una cosa que dice Rucauf y que para mí es algo para subrayar. Con todos los errores que tuvo, con todo el desastre que fue su gobierno y con todo lo que provocó su gobierno y su actuación, él rescata de Isabel el silencio posterior. Ella estuvo 5 años presa, 5 años detenida y nunca abrió la boca. No pidió clemencia, no hizo arreglos por debajo de la mesa para conseguir su libertad, no delató a nadie, no contó nada, se mantuvo en silencio, el mismo Rucauf lo dice, y no abrió más la boca, no dijo más nada. No señaló culpables, no señaló supuestos cómplices. Rucauf dice, ella mantuvo un silencio de dignidad. Lo cual es extraño cuando uno piensa qué tipo de personaje fue cuando estaba en el gobierno y sin embargo después se llamó a silencio. Y hasta el día de hoy no ha provocado ningún escándalo y ningún tema
que nos remueva y que podamos echarle en cara. De hecho, todos la vimos cuando volvió para presenciar la asunción del presidente Alfonsín. Una casa sin cortinas. Es un documental impecable, aunque sea incómodo, difícil, aunque genere polémica y aunque nos deje con la boca abierta. Totalmente recomendado.